Hola, buenos días. Vamos a empezar la siguiente mesa redonda sobre paisajes, patrimonio. Y tenemos 3 invitados fantásticos hoy aquí. Tenemos a Pedro Calaza, que é director da Escola Galega de Paisaxe da Fundación Juana de Vega. Vou falar castelán porque temos unha das invitadas que non fala galego. Un pouquiño antes preguntoume a ver que quería dicir medrar en castelán, entón, se todos entendemos o castelán, imos en castelán, ok? Menos puedo entender tamén. No, pero si para queréis, non no tengo problema. Pero para non estar así, pues, non pasa nada. Despois tenemos a Belén do Campo, que es directora xeral de Patrimonio Natural, y tenemos a nuestra invitada María del Pozo, que es la directora de la Fundación Aranjuez, Paisaje Cultural, y secretaria general de la Alianza de Paisajes Culturales Patrimonio Mundial, que vamos a hablar principalmente de valores paisajísticos y patrimoniales, vamos a hablar también de patrimonio mundial, con lo cual su experiencia nos puede ser bastante útil. Entonces, Pedro Calaza ha preparado una presentación que creemos que a lo mejor nos puede servir de introducción o de marco general para, a partir de ahí, comenzar el debate. Si os parece, empezamos con la presentación. Sí, Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por la amable invitación. Un placer estar aquí acompañado de gente que sabe mucho de paisaje, ¿no? Y obviamente en un entorno inmejorable como es Monforte, ¿no? Bueno, yo he preparado una pequeña presentación en base a las directrices que tú nos has remitido, ¿no? El tema del paisaje, del patrimonio y la percepción, las 3 P's, ¿no? Como digo yo. La percepción veremos que para mí es básica, ¿no? Incluso ya el propio Convenio Europeo del Paisaje dice que el paisaje es cualquier porción de territorio que es percibida, ¿no? Si no hay percepción, si no hay observador, si no hay ojos, no hay paisaje, ¿no? El problema es el tipo de percepción que tenemos, ¿no? Luego lo andaremos con calma. Bueno, una primera pincelada muy vinculada con la Ribeira Sacra, ¿no? Decía Ramón Piñeiro, ¿no?, el escritor gallego, el paisaje gallego que contemplamos fue creado pacientemente, tenazmente, por generaciones y generaciones de gallegos, con su trabajo, con sus manos. Realmente el paisaje de la Ribeira Sacra es precisamente esto, ¿no? Es un paisaje que ha ido evolucionando desde la prehistoria, ¿no?, desde el siglo VI, siglo IX, etcétera, etcétera, y ha ido ocupando esas diferentes capas del palimpsesto hasta ofrecer el resultado que tenemos ahora, ¿no? Un resultado en el que conviven entornos naturales, con entornos más antropizados y con entornos más vinculados a los sistemas agroforestales. ¿Qué es el paisaje y qué es el paisaje en Galicia? Bueno, el paisaje tiene mucho que ver con la gestión del territorio. El ser humano gestiona el territorio de la forma que mejor le conviene para explotarlo, mejorar la economía, etcétera, etcétera. De hecho, la mayor parte de los paisajes están totalmente antropizados, ¿no? El paisaje no deja de ser un subproducto, ¿no?, de la interacción entre elementos sociales, naturales, bióticos, abióticos, etc. Hay una serie de interacciones, ¿no?, que van configurando con mayor o menor intensidad los diferentes tipos de paisajes, ¿no? Hay una dinámica social, una dinámica natural y una especie de paisaje cultural dinámico o evolutivo, como así se denomina el paisaje de la Ribeira Sacra, ¿no? Bien, en Galicia tenemos la gran fortuna de tener una gran heterogeneidad de escenarios, de paisajes. Somos una de las comunidades autónomas que más cantidad de paisaje tiene. Ya Bouyer lo estudió, ¿no?, el geógrafo francés, hace años. Y ahora, de la mano del IET, ¿no?, de la mano de la Consellería de Medio Ambiente, lleva mucho tiempo empujando todo lo vinculado con la formación, educación y conocimiento del paisaje. Se han identificado más de 28.350 unidades de paisaje en Galicia, casi nada. Por tanto, la heterogeneidad es sumamente importante a la hora de entender, comprender y visualizar y percibir el paisaje en Galicia. Cuando hablamos de paisaje, normalmente la gente piensa solo en los paisajes bonitos, en los paisajes positivos. Paisaje es todo. Hay paisajes más bellos, paisajes más feos, paisajes más etnográficos, paisajes más derivados de la mano de hombre, como los trasmochos de los castaños. También la fauna es paisaje, hablamos del orogallo, especies protegidas, etcétera, etcétera. Y hablamos, por supuesto, también de todas las construcciones que con mayor o menor fortuna salpican el territorio de Galicia, ¿no? Construcciones agrícolas, construcciones urbanas, espacios más naturalizados y, por supuesto, las ciudades.
Antes de la publicación en el 2004 del Convenio Europeo del Paisaje, nadie hablaba de los paisajes urbanos, de los paisajes de cercanía, de los paisajes cotidianos. Pues el paisaje urbano también es paisaje. Y de hecho, como ya sabéis, en España el 80% de la población vive en las ciudades. En el mundo, desde el año 2014, el 54%. Por tanto, los paisajes de cercanía, los paisajes cotidianos, son unos paisajes sumamente importantes. Bien, nos quedamos un poco con los bonitos, ¿no? Con las cuencas, con las playas, con los personajes, ¿no?, que habitan también los paisajes. Los personajes son creadores también de paisaje y obviamente los diferentes tipos de uso, de gastronomía, etcétera, etcétera. ¿Por qué el paisaje hoy en día es una preocupación creciente? Bueno, lleva siendo una preocupación creciente pues, los últimos por lo menos 40 años, ¿no? Cada día se pone encima de la mesa, cada día se regula más, cada día se desarrollan normativas, leyes, etcétera. Sabéis que Galicia es una de las 4 comunidades autónomas que tiene ley de paisaje en España, solo hay 4, Valencia, Cataluña, Cantabria y Galicia, y de hecho Galicia empezó a empujar todo lo vinculado con el paisaje pues, aproximadamente desde el año 2008, ¿no? Con la ley de julio del 2008, Ley de Protección del Paisaje de Galicia, por fin, ¿no?, se reconoce jurídicamente la necesidad de proteger, de gestionar y de ordenar el paisaje en Galicia. ¿Qué significa esto? Que obviamente necesitamos profesionales que sepan de paisaje. De ahí que se crease, dentro de donde yo habito, de la Fundación Juana de Vega, un máster de Arquitectura del Paisaje con la Universidad de La Coruña, la Escuela de Arquitectura, y con la Universidad de Santiago, la Escuela de Ingeniería, para formar a personas vinculadas a paisaje. Sabéis que ese máster desapareció en el 2017 y ahora mismo hay un grado en paisaje que también es bicefálico, entre la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Ingeniería. Por tanto, Galicia lleva tiempo apoyando la formación específica en materia de paisaje. Bien, recuperando estas perspectivas de diferentes tipologías de paisajes, ¿no?, con elementos más duros, más blandos, más urbanos y esos paisajes cotidianos, hablamos un poco del porqué del paisaje. ¿Qué es el paisaje? De hecho, es una de las preguntas que formulabas, ¿no? A nivel histórico, hay definiciones que provienen o emanan de la geografía, de la biología, de la arquitectura, de las bellas artes, de la ingeniería. Hoy en día el paisaje es un problema general, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros, hemos fragmentado el territorio, hemos ocasionado pérdida de biodiversidad, estamos agravando el problema del cambio climático, etcétera, etcétera. Y todo ello deriva de una mala praxis o una mala gestión del territorio. En medio urbano, por ejemplo, la ONU, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene uno que habla de ciudades y comunidades sostenibles, es decir, de mejorar los paisajes más de cercanía en medio urbano. De la misma forma, en la nueva agenda urbana, en la conferencia que hubo Hábitat 3 en Quito, se habla de hacer referencias explícitas a la vegetación en medio urbano. Por tanto, el paisaje no es una opción, es una necesidad, es una responsabilidad, sobre todo con las generaciones futuras. Dentro de las numerosas definiciones del paisaje, yo me quedo con una, que bueno, ahí pone el 95, en realidad es del 79, de Sonnenfeld, un estudioso de paisaje, que dice que el paisaje es el resultado de la interacción entre elementos bióticos, abióticos y antrópicos. Es decir, la parte viva, naturaleza, fauna, la parte muerta, digamos, afloraciones rocosas, etcétera, y la parte más antrópica, que somos nosotros. Esa interacción, ese juego entre los 3 elementos que configuran el paisaje, genera paisajes que a veces son monólogos, por ejemplo, espacios naturales que han sido poco tocados por el hombre, como esta que veis en imágenes, espacios excesivamente tocados por el hombre, y lo que hay que buscar es un diálogo abierto, fluido, eficaz, y que resulte en una mejor gestión vinculada al territorio. Percepción, la P de percepción, ¿no? Las personas percibimos el paisaje en función de nuestro sesgo cultural. Es decir, yo no percibo el paisaje igual que María, y María no percibe el paisaje igual que otra persona. ¿Por qué? Porque tenemos conocimientos innatos y conocimientos adquiridos. Todos nacemos con una serie de preconfiguraciones biofílicas para percibir el paisaje, pero el paisaje depende de mi formación académica, de mi familia, de mi contexto social, etcétera, etcétera. Por tanto, una reflexión que me gustaría hacer es que el paisaje no solo es una percepción estética,
es una percepción ecosistémica. Es decir, debemos ser capaces de percibir el paisaje no solo por lo bonito que es, sino por la cantidad de servicios ecosistémicos, de beneficios que genera a la población. Si yo no entiendo y no comprendo esa serie de servicios, yo no podré percibir el paisaje de forma global. Los que no sepáis lo que son los servicios ecosistémicos son los beneficios que la naturaleza proporciona a la población. Y hay tres tipos, ¿no? Provisión, agua, alimentos, regulación, térmica, hidráulica, hidrológica, erosión y los culturales, ¿no? Donde se incluye la parte de conocimiento, investigación o la parte de salud. Decía Robertson Davies, un escritor canadiense, el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Es decir, debemos, en cierta medida, inculcar conocimiento, facilitar información a la población para que perciba de una forma más holística, más compleja y más completa lo que es el paisaje, en base a esas teorías o conocimientos innatos y aprendidos. Hay un aspecto que me parece interesante, que son las preferencias, ¿no? Mis preferencias, vuelvo a lo mismo que antes, no son las mismas que María, ¿no? Si yo os hiciese una pregunta y os preguntase, una persona que vive en África o en Asia, ¿las preferencias estéticas de un parque público, por ejemplo, son las mismas o son diferentes? Normalmente la gente responde, son totalmente distintas, ¿no? Bueno, pues hay una pareja de psicólogos ambientalistas americanos que se llaman Orians y Erwagen, que hicieron un estudio estadístico en los 5 continentes y formularon lo que se denomina la hipótesis de la sabana. Sabéis que todos venimos de la sabana, ¿no? Todo el ser humano proviene de la sabana. Tenemos unos conocimientos innatos, en este caso, de preferencias visuales. Estas preferencias visuales son las que veis en pantalla y están vinculadas con la supervivencia. La mayor parte de la población, en diseño de espacios públicos, prefiere espacios abiertos de vegetación baja, espacios abiertos con algún árbol para poder subirse. Si me persigue este precioso animalito, yo necesito un sitio donde poder escapar, ¿no? Y también la gente, a nivel global, quiere espacios donde haya vegetación, vida animal y alimentos, frutas, etc. Por tanto, tenemos un conocimiento innato de preferencias vinculadas al paisaje y tenemos también un conocimiento adquirido. Ese conocimiento adquirido está evidenciado con numerosos estudiosos en España, ¿no? Pisón, Castella, Higueras, compañía. Por tanto, paisaje es vertiente natural, vertiente cultural y vertiente social. Me quedo con esta reflexión, percepción vinculada al servicio ecosistémico y no solo la parte estética, ¿no? El paisaje no solo es ornato, no solo es que sea bonito, hay paisajes feos, el paisaje es todo lo que se percibe es paisaje. Y con esto acabo. Gracias. Bueno, tenemos un buen marco del que partir. Ahora, yo había traído un libro simplemente para enseñar el título, Los ojos de la piel. Entonces, tenemos como hábito hablar de esa percepción principalmente visual del paisaje y la impresión es que cada vez tendemos a percibirlo a mayor velocidad. Es decir, y que nos vamos cansando muy rápido. Quizás sea por el uso de medios audiovisuales, las redes sociales, etcétera. Con lo cual vamos pasando página de paisaje muy rápidamente. Giovanni Palasma, que es un arquitecto nórdico, claro, creo que es finlandés, reivindica los ojos de la piel, es decir, percibir más con el propio cuerpo y dejando la piel en el intento que percibir solamente con los ojos. Entonces, desde ese punto de vista, estaría bien, si os parece, entre todos, dar a lo mejor un pasito más adelante y hablamos de paisaje cultural y su integración conceptual y realmente física también con lo que significa territorio y con lo que significa la cultura de una determinada comunidad o de un determinado grupo de personas, que quizá con eso completaríamos la definición de paisaje. Yo creo que estaría bien a lo mejor salir de aquí con una idea medianamente o mínimamente clara de qué es un paisaje cultural. Por ejemplo, aquí tenemos la Ribeira Sacra, que nos afecta directamente, pero hay otros muchos en el país. Y voy a empezar preguntándote a ti, María, por la actividad que haces tú directamente relacionada con los paisajes culturales. ¿Qué definición nos darías, complementando lo que acaba de decir Pedro? Bueno, aparte de agradecer primero a la organización el permitirme estar aquí, es un placer
estar en Monforte de Lemos y participar en este foro Territorios Patrimonio. Retomando tu pregunta, creo que es importante ver cómo la definición de paisaje también ha evolucionado a lo largo del tiempo. Es decir, yo no me voy a quedar con una definición de paisaje, voy a hacer un recorrido sobre las diferentes visiones que se han tenido del paisaje o definiciones que ha habido del paisaje para llegar a un cuadro, digamos, actualizado de lo que entendemos hoy por paisaje, en qué momento se incorpora el ámbito cultural a la definición de paisaje y qué implica, sobre todo, en base a esa definición, aceptar o asumir que somos un paisaje cultural. Creo que es importante desde ese proceso definitorio de lo que queremos ser, plantearnos las responsabilidades y asumirlas que supone aceptar lo que somos, en este caso un paisaje cultural. Y voy a partir desde esa imagen que hemos visto en muchos cuadros pintados que se definen como paisaje. Ese paisaje idílico muchas veces que vemos en muchísimos cuadros, en los museos o en nuestras casas muchas veces, y que es una imagen estática, en muchos casos que nos evoca tranquilidad, sosiego, momentos de ocio, de escapar de las dificultades del día a día para meterte en ese escenario, en ese paisaje casi, bueno, que puede ser como una alusión también al paraíso. Y siempre cuando tú le dices a un niño, píntame un paisaje, ¿qué hace el niño? ¿Qué te pinta en el paisaje? ¿Verdad? Pues te pinta una montaña, te pinta un árbol, una flor. Eso seguimos teniéndolo en la mente. Y mejor ejemplo que lo que hacen los niños cuando sus maestros en el cole les dicen pinta un paisaje, no hay, ¿no? Es decir, sigue en la memoria colectiva, incluso en la de los más pequeños, que el paisaje es un sitio idílico en muchos casos. Pero, efectivamente, partiendo de esa base, de esa fotografía estática, hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo en lo que entendemos por paisaje hasta llegar o pasar por todos estos aspectos a incorporar que ya ha mencionado Pedro antes, y que nos hacen también reflexionar no solo sobre lo que es, sino sobre lo que implica, que es lo más importante, ¿no? No solo quedarnos con una definición, sino qué implica. Y para ver en esa evolución que ha tenido, voy a retomar la propia Convención del Patrimonio Mundial, que en 1972 ya menciona los paisajes como unidades patrimoniales dignas de ser protegidas y conservadas. Es decir, ya la propia Convención presume la fragilidad de los paisajes, ya presume la necesidad de la comunidad internacional de protegerlos, porque ve que hay en ellos un elemento no solo protegible, sino también susceptible de ser dañado, de que desaparezca. Y sobre todo asume que es necesario y que es merecedor de ser conservado, ¿vale? Con lo cual la Convención ya establece unas bases de valorización del paisaje que hasta ese momento no existían. Hasta ese momento a lo mejor eran esa fotografía, ese cuadro, ese escenario detrás de nuestra vida cotidiana, digamos, lo que sería el telón de fondo de nuestra vida cotidiana. Y ahí ya, digamos que la propia Convención en 1972 ya le pone en valor a ese telón de fondo de nuestra vida cotidiana. Un poco más adelante, y ya en 1992, se acuña el término paisaje cultural. Se acuña un término que, y voy a leer, porque quiero ser estricta respecto a lo que contempla la definición de paisaje cultural dentro del ámbito del patrimonio mundial. Y dice que son obras combinadas de la naturaleza y el hombre, porque o bien ilustran la evolución de una sociedad humana y el asentamiento de seres humanos a lo largo del tiempo, que estos paisajes culturales tienen una gran influencia del entorno natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas. Es decir, ya en 1992, habiendo partido de la necesidad de proteger
ese telón de fondo de nuestra vida cotidiana, habiendo ya superado la visión estática de cuadro, de foto del paisaje, la definición que se hace desde la UNESCO parte de unas dinámicas de interacción entre el hombre y su entorno, y cómo esas fuerzas sociales, económicas, culturales, con componentes tanto internos, intrínsecos como extrínsecos, hacen que el paisaje sea una unidad merecedora de ser conservada. Ahí define una serie de tipologías a las que no voy a entrar, pero sigo avanzando en el tiempo y llegamos entonces a la definición que hace el Convenio Europeo del Paisaje, al que tú has hecho mención. Y fijaros, aquí, como bien ha dicho Pedro, dan un salto cualitativo importante, porque entienden que el paisaje es parte del territorio tal y como lo percibe la población. Es decir, si no hay percepción, no hay territorio. Si no hay un ojo que lo vea, si no hay un... ¿Cómo se titula tu libro, perdón? Los ojos de la piel. Si no hay una piel, un sentimiento, una percepción, si no hay un ser humano detrás de ese ámbito territorial, no existe paisaje como tal. Es decir, vincula una cuestión estrictamente geográfica los individuos, al grupo de individuos que los observan, que los habitan. Aquí ya sí que la componente cultural está más que garantizada, porque no es solo una cuestión geográfica en sí misma, sino que hay una percepción detrás de ello que mediatiza absolutamente lo que es o lo que deja de ser ese paisaje. Es más, hace mención de que puede ser resultado de la interacción humana y natural, o bien que es resultado de la interacción de factores humanos o naturales, pero siempre percibidos desde los ojos de la piel, siempre percibidos de la vivencia, siempre vistos desde la perspectiva humana. Yo creo que es un salto cualitativo importante. Ahí la condición cultural de los paisajes está intrínseca, porque, digamos, es solo desde ese ámbito de la visión que el hombre tiene, de la percepción que tiene del paisaje, que se entiende el paisaje en sí mismo. Hemos hablado de que el paisaje no solo se desarrolla en contextos rurales, que era también una visión tradicional, sino que damos un salto también más adelante en el tiempo, y ahora me voy a ir a 2011, cuando la propia UNESCO desarrolla una serie de herramientas. En concreto, se llaman las herramientas del paisaje histórico urbano, y nos hace entender que los paisajes, como también avanzaba Pedro, trascienden al ámbito rural y se adentran muy de lleno en el ámbito urbano, en el ámbito periurbano. Y en ese sentido, las recomendaciones de paisaje histórico urbano dice que finalmente la percepción que se tiene de paisaje es de un ámbito territorial resultado de la estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales que abarcan tanto el contexto urbano como periurbano y su entorno, incluyendo la topografía, la geomorfología, la hidrología, el uso del suelo, la organización espacial, las percepciones, las relaciones visuales, los usos, los valores sociales y culturales, los procesos económicos, aspectos inmateriales y su relación con la identidad y la tradición. Nada más. Fijaros cómo hemos partido de una imagen estática y cómo, después de todo este proceso de reflexión sobre qué es un paisaje, tenemos ahora mismo una definición absolutamente dinámica que va cambiando, que incorpora elementos de todo tipo, como también avanzaba Pedro, y en los que el sentimiento de las comunidades está más que presente. Ahí, para terminar y para no coger más tiempo, sí que quiero hacer una última mención. El paisaje somos todos, porque la comunidad
lo que hace la comunidad en su día a día y cómo interactúa con su entorno, eso es lo que define lo que es un paisaje. Eso es lo que es un paisaje hoy en día. Eso es muy interesante también porque incorpora las modificaciones que de modo natural debemos y vamos produciendo sobre el paisaje. Absolutamente. ¿Y qué relación tiene eso con la protección? No solamente del paisaje cultural, también del paisaje natural y de nuestra percepción de todo ello. Y te voy a pedir a ti que te expreses porque si no vas a ser la mudita. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y antes de nada, bueno, pues agradecer a la organización, ¿no? Darnos la oportunidad de estar en esta mesa redonda, Paisajes, Patrimonio, y poder debatir de algo importante que desde el punto de vista del patrimonio natural pues también hay que enfocarlo. Yo quiero agradecer también pues, la presencia del presidente del Consejo de Turismo de la Ribeira Sacra y la gerente, alcalde de Sober, por estar hoy aquí. Eso demuestra pues, el interés y la importancia, ¿no?, que se da también vinculado al turismo. Pero bueno, no vamos a hablar de turismo porque me consta que ya la directora de turismo ya pudo hacer hincapié. Es verdad que las dos anteriores intervenciones van en una línea que yo creo que todos estamos de acuerdo y todos las podemos firmar, es decir, somos conscientes del paisaje que tenemos en Galicia, que tenemos en el territorio muy amplio, como decía Pedro Calaza, esas 28.350 unidades en el territorio, eso demuestra, ¿no?, lo que tenemos en Galicia. Que tenemos que hablar también del patrimonio cultural, porque sí, porque es importante. Y yo creo que estamos precisamente pues, en un territorio donde confluye todo eso. Y confluye, y yo tengo que poner en valor que estamos en un territorio donde se ha declarado, pues, precisamente el año pasado, la Reserva de Biosfera de la Ribeira Sacra, bueno, Serras de Oribio Urec, aunque queda hacia el norte, también tenemos que ponerlo en valor, porque ahí tenemos una continuidad también en el territorio, y que fue declarado pues también por varios temas. En primer lugar, está declarado porque tenemos varias figuras de espacios protegidos en este entorno. Tenemos CEX, tenemos CEPA, tenemos incluso figuras de instrumento internacional, ¿no?, como es también la Serra de Oribio y el Xeoparque del Courel. Pero tenemos que hablar también de cultura por estar en una reserva de biosfera y ese patrimonio cultural que también es paisaje, todo lo que tenemos en ese entorno, desde iglesias, hórreos, monasterios, bueno, mucho tenemos que ofrecer, pero también tenemos que poner en valor, y yo creo que ahí es la importancia, y cuando cogía la última afirmación que decía María, ¿no?, que es todo, el paisaje es todo, el paisaje también es la actividad que tenemos en este entorno. Y esa actividad en eso confluye pues, para haberse declarado pues, como una reserva de biosfera, donde la actividad del hombre es importante y que esa actividad del hombre en concreto en esta zona de la Ribeira Sacra pues va muy vinculada a las explotaciones vitivinícolas y a ese mosaico que nos está ofreciendo, ¿no?, la mano del hombre, y que eso también es paisaje. Por lo tanto, el hablar de paisaje nos condiciona al hombre. El hombre hace paisaje. El hombre hace paisaje porque gracias a ciertas actividades tenemos unos paisajes determinados. Y cuando nosotros nos vamos a ver esa labor tan importante que es la viticultura heroica, y cuando vemos a las orillas pues, de los cañones, ¿no?, del Sil, vemos el paisaje que tenemos alrededor, también es un paisaje que va conformado por esa actividad del hombre. Por lo tanto, no solo los niños pintan el paisaje, sino que las personas y los que trabajan y los que viven pues, son quien de hacer ese paisaje. Pero también es verdad que nosotros desde las administraciones tenemos que hacer esfuerzos, y hacer esfuerzos, por un lado, pues, regulando normativas,
declarando pues eso, un espacio como una reserva de biosfera, donde podemos encontrar diferentes zonas, donde podemos encontrar unas zonas núcleo que tienen un paisaje determinado, pero que también va a tener una protección determinada, frente a otras zonas, como pueden ser las zonas tampón o las zonas de transición. Y cada una de ellas tiene un paisaje determinado. Y cada una de ellas podemos encontrar en lo que es el paisaje, pues poder ver unos hábitats determinados, unas especies determinados que están ahí y que también nos engloban la actividad. Y tenemos que trabajar y tenemos que ayudar en ese sentido, igual que se hace con esas ayudas, ¿no?, de reservas de biosfera, con las de la propia Red Natura, es decir, que nos obliga a hacer esas acciones, además, en territorios pues, agrícolas, agrarios, para poder desarrollar y, sobre todo, pues, cuando hablabas al principio del feísmo, o será después, no me voy a adelantar entonces, después lo comentaremos, pero sí quiero decir, cuando hablamos de paisaje, el paisaje es ámbito cultural, es ámbito medioambiental, es ámbito de territorio, es ámbito laboral, es ámbito creativo. Es decir, yo creo que engloba mucho, que lo podemos ver además de manera muy transversal. Y de ahí se trata de que a veces tenemos que componer esos puzzles. Y tenemos que componer esos puzzles porque a veces no se trata de decir tenemos un paisaje que no se puede tocar, que no se puede hacer nada. Quizás a veces el no tocarlo o no hacer nada, pues a lo mejor se nos cambiaría lo que es esa perspectiva de paisaje que yo puedo tener en mi mente, en mi visión, y que a veces, cuando hablamos de paisaje, es un término, para mí es un término muy subjetivo. Y seguramente cualquiera de ellos, si decimos, ¿qué dirías tú de paisaje? A de pronto, con una palabra o con dos palabras, cualquiera de los que estamos aquí, pues a lo mejor podemos decir cosas diferentes. Es decir, yo me quedo más que con la frase, el paisaje es todo. Sí que es verdad que tenemos unas paisajes protegidas a mayores, que dentro de nuestra ley de patrimonio natural y quisimos hacer referencia al paisaje y quisimos hacer referencia un pasito más, un grado más a lo que deben de ser esos paisajes protegidos, que también, bueno, se les requiere pues un pasito más, igual que bueno, cuando requerimos pues, un BIC, en este caso, en materia cultural, que María en ese caso será ella mucho más experta y nos puede dar aquí lecciones a todos. Claro. En el paisaje, bueno, el paisaje es todo, pero sí que podemos trabajar, avanzar para tener, bueno, pues, estos paisajes en el lugar en el que corresponde. Y creo que entre todos debemos de hacer mucha, no solo divulgación, sino incluso formación. La formación es fundamental, desde los más pequeños, a las personas que trabajan, a las administraciones en materia de paisaje, cuando queremos hacer una preservación de todos los valores que podemos tener en relación al paisaje. Muchas gracias. Yo ahora quería meterme un poquito con vosotros dos. Con vosotros dos. Primero, a ver, primero, lo que has contado de los niños tienden a pintar aquellas montañas con el sol naciente, un río en medio, un arbolito aquí, a lo mejor ponen una casita o no, pero empiezan a pintar eso cuando empiezan a haber adquirido estereotipos o prejuicios culturales. Antes de eso no pintan así los paisajes. Te voy a decir a ti otra cosa, ahora lo uno, el leopardo se sube a los árboles, es decir... Mal ejemplo, entonces. No sé, pero has puesto el bicho ese y luego has elegido otro bicho monísimo de la muerte, que es el urogallo. Y me ha gustado mucho que sacaras el tema de los animales, porque ella los ha citado, pero normalmente se nos escapa que compartimos territorio con más seres vivos. Entonces, esto lo saco por dos motivos. Estoy de acuerdo con ella en que es fundamental la formación y es fundamental la sensibilización, también para entender esto, para entender
que es necesaria la modificación de los paisajes adecuándola al mundo en el que estamos viviendo, por un lado, con lo cual, ¿cómo compatibilizamos eso con la protección? ¿O qué sería aquello de un paisaje esencial para que siga siendo cultural, protegido y al mismo tiempo nos permita evolucionar? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con los lobos, que son colegas de paisaje, que estamos necesitando integrarlos, no exterminarlos, porque nos está cambiando también la sensibilidad y porque son parte fundamental del ecosistema en el que vivimos? Es decir, ¿cómo planteamos este tipo de cuestiones de cara a que la población admita o entienda o incluso ayude a construir un determinado paisaje con sus aspectos naturales y los culturales evolutivos? Y luego voy a haceros otra pregunta más a todos. Yo te comento un poco en la primera línea, si me permites, Pedro. Ya el Convenio Europeo del Paisaje prevé estas situaciones y te dice qué medidas tomar al respecto. Pero quiero que lo explicites, cuéntalo. Sí, a ello voy. Vale. Y se hace a través de los planes nacionales de paisaje, que en nuestro caso, en el caso de España, desarrolla el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Y lo hace con una serie de medidas específicas, que algunas de ellas han salido ya a colación aquí y las ha mencionado Belén. Medidas específicas de sensibilización, es decir, es necesario que la comunidad, en este caso humana, sea sensible de que compartimos espacios con otros seres vivos, de los valores tanto patrimoniales como naturales, culturales, económicos también, porque siempre parece que demonizamos ciertas actividades, pero lo que hay que hacer es integrarlas de una manera sostenible. No nos olvidemos. Ahí mi expresión de que paisaje es todo, porque engloba muchas cosas y lo que hay que hacer es integrarlas armónicamente, no dejarlas de lado porque no nos gustan, sino integrarlas armónicamente. No tenemos que dejar a los lobos de lado porque no nos gusten, debemos integrarlos. No debemos dejar el turismo de lado porque no nos guste, debemos integrarlos. No debemos olvidarnos de las actividades económicas que se desarrollan en el territorio, debemos integrarlas sostenible y armónicamente. Es decir, es necesario sensibilizar y conocer ¿qué tenemos entre manos? ¿Qué implica ese todo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad o corresponsabilidad en el territorio y en el paisaje? Y asumir esa responsabilidad para aprender a defenderlo. Eso también lo prevé el Convenio de Paisaje a través de la educación. Es decir, habla de sensibilización y habla de educación. Desde todos los ámbitos, primero de los profesionales que trabajamos aquí. Vamos a ver, porque hay muchas veces que tenemos conceptos, como muy bien decías tú, prejuicios, en muchos casos, a veces inducidos pues, por el desconocimiento profundo de esas dinámicas, de esas interrelaciones que hay entre el ser humano y el territorio. Y el territorio nos incluye a nosotros, pero incluye cualquier tipo de dinámicas, también con la propia naturaleza, con el entorno, lo decía muy claro esa definición que he leído sobre el paisaje histórico urbano, y es todas esas dinámicas, esas interacciones que hay, que incluyen la topografía, la hidrología, pero que incluyen también las tradiciones, el patrimonio inmaterial, etcétera. También habla el Convenio Europeo del Paisaje como medidas a llevar a cabo para conseguir esta integración del paisaje en las dinámicas habituales, el de la identificación. Es decir, tenemos que ser capaces de identificarnos con el con el paisaje. Con el paisaje en el sentido justamente ese de entenderlo como parte nuestra, igual que nosotros somos parte del paisaje. Y luego habla del convenio de dos cuestiones que para mí son clave básica, y es aprender a gestionar el patrimonio el paisaje, y también intentar la ordenación del paisaje. Y diréis, ¿cuál es la diferencia entre gestionar el paisaje y ordenar el paisaje? Bueno, pues también el Convenio de Paisaje en ese sentido es muy claro. Habla de la gestión como el mantenimiento y la conservación del paisaje, pero también como la armonización de las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales que se producen en el paisaje. Todo eso es gestionarlo y hay que hacerlo de una manera eficiente.
eficiente, a armonizar los procesos que se dan en el propio paisaje. Y además habla de la ordenación, que la ordenación del paisaje, la ordenación territorial, va un poco más allá de la gestión y habla de la creación de elementos que mejoren el paisaje y también de la restauración de elementos dañados del paisaje. Estas son las medidas específicas de las que habla el convenio y esta es la manera de asumir la gestión o nuestra interrelación con el paisaje. Lo has dicho todo ya. Es decir, yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Armonía y sostenibilidad, ¿no? Hay una experiencia, yo creo que es en el norte de Estados Unidos o en Canadá, que erradicaron la mayor parte de los lobos, ¿no? Porque también les molestaban, ¿no? Eso generó una proliferación masiva de ciervos y unos problemas ambientales terroríficos, ¿no? Después de 25 años de pensar opciones, ¿cuál fue la opción que triunfó? Volver a reintroducir, obviamente, los lobos, ¿no? Armonía, eso está claro, ¿no? Yo coincido plenamente, ¿no? Yo creo que ese paisaje es todo, como bien comentaba Belén, desde muchas miradas, desde muchos prismas, falta el gastropaisaje, ¿no? El paisaje gastronómico, ¿no? que me encanta. Y es cierto que la parte de gestión y ordenación es fundamental, ¿no? Estamos ahora mismo en un punto importante, ¿no? Aparte de los diferentes mecanismos vinculados a la protección de niles, cepas, red natura, etcétera, etcétera, sabéis que en el año 2013 la Unión Europea publicó la Estrategia Europea en materia de infraestructura verde, ¿no? España, en su ordenamiento jurídico, introduce el concepto en la Ley 33/2015 de Patrimonio Natural y obliga a autoimponerse un marco temporal para aprobar la estrategia nacional. Acababa en octubre del 2018, por temas políticos, internos y demás, se aprobó finalmente en julio del año pasado, 2021. En julio del año pasado se vuelve a activar un reloj, una cuenta atrás. Todas las comunidades autónomas tienen la obligación de hacer la estrategia en materia de infraestructura verde. Galicia es una de las pocas que yo conozco que tiene ya un documento más o menos sólido, ¿no? El caso es que dentro de la morfología de lo que es la infraestructura verde tiene un parangón, una analogía con la reserva de la biosfera, ¿no? Hay unas zonas núcleo, unas zonas de amortiguación, unos conectores, etc. Es decir, los niveles de protección vinculados históricamente a zonas protegidas nada más se van a extrapolar a lo que es el paisaje y a lo que es el territorio. Y todo ello está un poco de la mano de lo que es la gestión y la protección del territorio. El paisaje no tiene límites administrativos. El paisaje no tiene fronteras. Para trabajar en paisaje se deben trabajar en grupos supramunicipales, incluso suprarregionales. Es decir, el paisaje lo es todo. Y cuando hablamos de infraestructura verde, que en realidad es también un mecanismo de planificar, diseñar y gestionar el paisaje, hay que trabajar a escala nacional, a escala regional y a escala, por supuesto, local, ¿no? Es como los ríos. Yo trabajo en una zona del río y si el que está aguas abajo no hace nada o el que está aguas arriba de mí tampoco, tengo un problema, ¿no? Por tanto, eso está cambiando. Con relación al tema de los animales, yo creo que es importante, ¿no? A veces es el gran olvidado, ¿no? Y no solo los animales grandes, también hablamos de los animales pequeños, ¿no? Sabéis que en Madrid hay ahora mismo un proyecto que se llama el Bosque Metropolitano de Madrid, que es un macroproyecto que rodea todo Madrid, ¿no? De forma perimetral. Hay una publicación que se presentó hace 2 meses, a mí me encargaron la parte de suelo. Y yo cuando hablé de la parte de suelo, hablé de la microfauna. Es decir, si no conservamos, protegemos, entendemos y valoramos la microfauna, tenemos un problema con el paisaje. Porque al final los hongos, las lombrices, los virus, las bacterias, esa interacción a escala micro es básica para que vivan los árboles, los arbustos y con ello la fauna y con ello nosotros. Por tanto, todo está vinculado, ¿no? Y si me permites, por complementar lo que comentaron ellos antes, ¿no? El tema del cuadro, ¿no? Me parece básico, ¿no? El nacimiento del impresionismo de Monet nació para impresionar a la gente con pinturas de paisaje. Es decir, cuando Monet trabajaba en Normandía copiando paisajes, quería impresionar, ¿no? El paisaje es impresión. Y el paisaje es cierto que se ve rápido y es un error. Primero, ver fotografías, estás trabajando en 2 dimensiones. Hay que trabajar en 4, no en 3, en 4. Los ojos de la piel, ¿no? Me parece fantástico, ¿no? Porque las interacciones, los sentimientos, los olores, los sentidos, el tacto, son básicos, ¿no? Y tenemos un problema importante de interacción a diferentes escalas, ¿no? Hay una profesora en la Escuela de Arquitectura del Paisaje en Edimburgo, que se llama Lisa Mackenzie, que trabaja en timescaping, es decir, las diferentes percepciones a lo largo del tiempo del mismo sitio. Por tanto, el tiempo hay que tomarlo con
con la importancia que debe tener y, obviamente, en 2D mal vamos, ¿no? Estamos en un mundo excesivamente digital, ¿no? Lamentablemente. Y, por último, no hacer nada, decía Belén, ¿no? Conocéis todos al famoso paisajista francés Gilles Clément. Gilles Clément, a quien no lo conozca, tiene una cantidad enorme de libros, ¿no? Y uno es El manifiesto del tercer paisaje. ¿Qué es el manifiesto del tercer paisaje? ¿O qué es el tercer paisaje? Pues no hacer nada. Es decir, que las especies o los escenarios, ¿no?, que yo proyecto se llenen con especies que aparecen de forma espontánea, ¿no? Tiene un parque en Lyon que se llama el Parque Matisse, que es un parque bastante importante, que lo hizo con ese planteamiento de tercer paisaje, de no hacer nada. Tuvo unos problemas enormes, claro, porque la gente no entendía la filosofía de trabajo, ¿no? Como es una persona vehemente y una persona con grandes contactos políticos, pues perseveró, ¿no?, y consiguió mantener ese parque de Lyon, ¿no? Pues ahora mismo el Parque Matisse es uno de los epicentros de biodiversidad urbana más importantes de Francia. Y van numerosas universidades a estudiar el espacio. Por tanto, no hacer nada también es una solución. Está bien, porque también quería, como visteis en el guión, quería entrar en la dicotomía entre ciudad y campo. Y un poco ese punto de vista que tiene gran parte de la población, como que hay que preservar la zona rural como si fuera el jardín del paraíso de la población urbana. Eso por un lado. Y por otro lado, que es difícil que alguien que vive en una ciudad muy densa, pongamos Vigo, por ejemplo, en Galicia, o Madrid, me da igual, o Bilbao, que casi no tiene verde, entienda lo que estás diciendo tú, que el territorio, la trama territorial tiene que pasar a través de la ciudad como si esa ciudad no estuviera. ¿Por qué? Por salud territorial, por salud paisajística y por preservación también de nuestra propia especie. Yo no sé si tenéis algo que decir al respecto de la dicotomía esa ciudad. Me vale para comentarte esto, vale. y a mayores, bueno, pues para puntualizar algunas cosas y sobre todo, bueno, decía Pedro que había que hablar de la infraestructura verde y precisamente yo creo que cuando vamos a hablar ya de un paisaje o del entorno urbano o de un entorno periurbano es donde la infraestructura verde va a tener un papel fundamental, es decir, esa conectividad que tenemos que tener ecológica también para las especies y también, bueno, pues para cómo no las personas. Es verdad que nuestro documento, como bien decías, ya es un documento sólido, ya lo hemos puesto además a exposición pública y en breve, bueno, pues ya vamos a informar porque entendemos que la infraestructura verde tiene que ayudarnos y tiene también que ser un papel fundamental a la hora de cuando vamos a hablar de paisaje. Pero cuando hablamos del paisaje, y yo me voy además a las definiciones que tenemos dentro de nuestra propia ley de patrimonio natural y después me iré a la parte urbana, porque yo no quiero diferenciar entre el paisaje solo es en entorno del interior o no hay paisaje en costa o no hay paisaje en lo urbano. Luego el paisaje para nosotros es todo, y de ahí esas unidades paisajísticas elevadas que tenemos a nivel de Galicia. Pero cuando hablamos de el paisaje protegido y que nosotros hacemos referencia en lo que es nuestra norma, nosotros decimos que son espacios que por su valor natural, por su valor estético, por su valor cultural y de acuerdo, como bien antes mencionabais, ¿no?, por el convenio de la paisaje del Consejo de Europa, sean merecedores de esa protección especial. Pero para mí lo más importante en estas definiciones, ya no solo fíjate, en la declaración de paisaje protegido, sino en paisaje en general, que esos paisajes tienen que tener el mantenimiento de prácticas tradicionales que contribuyan a la preservación de sus valores. Para mí eso es lo importante. Sí. Y yo no digo que es que no dejemos y que dejemos no, pero es que yo creo, y conociendo Galicia y sabiendo el paisaje de Galicia y sabiendo de esa dispersión que tenemos en Galicia de la población, es decir, en cada zona tenemos un paisaje y en cada zona el hombre, porque en una zona determinada utilizaba la pizarra, y en esa zona ahora cuando hablamos de paisaje y cuando estamos haciendo pues esas actuaciones dirigidas, en este caso desde el IET, para conformar unos entornos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista etnográfico, y porque yo aquí, cuando voy a hacer esas restauraciones tan importantes, voy a la pizarra,
pues eso tiene también su historia. Y los antiguos son los que nos dicen por qué motivo. Pues aquí hacíamos estos cierres de sebes, porque en otras zonas no utilizo la pizarra, sino que utilizo otro tipo de elementos. Entonces, nosotros en ese caso tenemos que preservarlo. A nivel de ciudades también tenemos espacios dignos que conforman nuestro paisaje y que también se ponen en valor. Y que tenemos que hacer esa continuidad pues, con otras zonas donde quizás bueno, pues podamos destacar pues, árboles singulares, como tenemos en Galicia, como tenemos en esta zona de la Ribera Sacra, 18 entre árboles y formaciones singulares, y de ahí decimos, oye, hay que hacer divulgación, hay que hacer formación, bueno, pues como publicaciones pues como estas, ¿no? Donde queremos poner en valor qué son los árboles singulares en una zona de la Ribera Sacra o en un contorno de la Ribera Sacra. Yo creo que ahí debemos de seguir incidiendo. Y debemos de seguir incidiendo, no sé si ahora corresponde lo del feísmo o corresponde después. Bueno, vamos a sacarlo ya. O corresponde después. Nosotros, pues, en la consellería, y así nuestra consellería además siempre lo traslada, nosotros no hablamos del feísmo, nosotros hablamos del fermosismo. En este caso. Yo creo que ahí el poner en valor esa palabra es el poner en valor de manera transversal, pero el fermosismo tiene que estar en el interior y tiene que estar en la costa, y en cada zona hay que adaptarse a las singularidades que tenemos en cada zona. Los paisajes de la costa, claro que difieren de los paisajes del interior, pero tenemos que actuar, y tenemos que actuar primero llegando a las poblaciones de en qué manera podemos poner en valor esta zona determinada y qué materiales debemos de utilizar en esta zona determinada. O porque no es de manera caprichosa cuando tú dices los cierres tienen que ser de manera determinada, independientemente que podamos después discutir o decir que a ti te parece más bonito un cierre de una manera y yo diga de otro, pero tenemos que ver que ese cierre no es simplemente decir un cierre vegetales, porque ahí también tenemos especies que habitan y eso también conforma todo y conforma el paisaje. Por tanto, sabemos que hay que hacer esfuerzos y sabemos que nuestros esfuerzos también tienen que ir ahí dirigidos, y ahí el IET está sacando unas líneas de ayudas importantes en ese sentido, como nosotros también desde la Dirección General de Patrimonio Natural, desde reservas de biosfera o zonas de renatura, donde también se está ayudando, ¿no? Pues para tener un paisaje y un entorno adecuado y sobre todo de convivencia, pero de convivencia con las personas que habitan, con las personas que trabajan en la zona y que valgan también pues para aquellos que vienen a hacer turismo, es decir, esto es todo, que vienen a percibir y vienen a ver algo diferente, bueno, pues para poder ponerlo también nosotros en valor. Pero hablando de feísmo, yo no entiendo solamente esa utilización de determinados materiales que se hace pues, en las pequeñas edificaciones de la gente en medio rural o en la costa, que también casi más en la costa, sino también en cuestiones como casi el monocultivo en el que se ha ido convirtiendo Galicia en los últimos años con el eucalipto, por ejemplo, o temas que son muy necesarios y que tendremos que aprender a convivir con ellos, como las eólicas, los aerogeneradores y seguramente nuevas tecnologías que irán surgiendo. Y eso, como feísmo, ¿cómo lo gestionamos? Porque a mí me parece mucho más complicado gestionar el monocultivo de eucalipto, que invade transversalmente cualquiera de los 28.350 paisajes gallegos, que gestionar algunas cuestiones de utilización de materiales que yo me voy a meter un poquito con vosotros también y que comparo con la arquitectura tradicional. Es decir, la arquitectura tradicional se hizo con los materiales de los que se disponía en aquel momento en un determinado territorio. Pongamos ahora, por ejemplo, hablando de la pizarra. La pizarra ahora en muchas partes está en manos de determinados empresarios, con lo cual no es un bien a disposición de todo el mundo. En cambio, es muchísimo más fácil conseguir bloque de hormigón. Entonces, yo la ampliación de mi galpón la hago con bloque de hormigón y la hago, y eso sí que es bastante transversal, siguiendo
unas lógicas constructivas que me permite la vigueta prefabricada de hormigón, el ladrillo del desescombro de no sé quién, el bloque de hormigón, el uso del somier del colchón y otras cosas. Entonces, ahí también voy a poner en duda si no será feísmo el fermosismo, porque lo estamos viendo bonito con un prejuicio cultural y no estamos sabiendo percibir cosas que se están produciendo ahora, que son mutaciones. Entonces quería hablar de esas dos partes, de la construcción de la gente por ahí y también del feísmo, perdón, del paisaje, es decir, a gran escala. Yo quería comentar en ese sentido, antes os lo decía vosotras, que seguramente en la construcción de muchos de los paisajes culturales que están hoy incluidos en la lista del Patrimonio Mundial y a los que se les presume claramente y sin discusión alguna que son de valor universal excepcional, estoy segura que en algún momento de la historia de la construcción de esos paisajes culturales, los materiales que se utilizaron fueron absolutamente novedosos y escandalosos para los habitantes de la época. Y seguro que en su momento pensarían que a qué loco se le había ocurrido utilizar este o aquel material o aquel sistema constructivo o aquel manifestación pictórica o no sé, técnica arquitectónica para hacer eso que seguramente que en su momento ellos consideraron algo como esperpéntico y que finalmente el paso de los años ha traducido en una visión diferente, tanto que ha sido merecedor del reconocimiento internacional estando incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. Y lo que me pregunto en este momento, y a colación de lo que estás diciendo, es que si estas nuevas manifestaciones constructivas que se están teniendo lugar en el entorno rural aquí en Galicia y que desconozco, pero sí me habéis hablado de ellas, a lo mejor dentro de 100 años serán calificadas como excepcionales, si bien ahora nos parecen esperpénticas. ¿Dónde está el punto de inflexión entre ser algo realmente esperpéntico y no digno de valoración a que el paso del tiempo haga de ello un elemento o una manifestación cultural de un momento del tiempo de carácter excepcional? Me lo pregunto e intento contestármelo y es difícil. Yo creo que la cuestión está en si realmente es una manifestación de una cultura, es manifestación de una manera de hacer de la sociedad en ese momento del tiempo. No exponentes puntuales, sino realmente si se constituye como una manera de hacer, una manera de entender el vínculo entre la construcción y los materiales del entorno, los materiales disponibles, y si se hace, digamos, de una manera tradicional. Es decir, en ese momento yo creo que ese es el punto en el que se puede incorporar, en el que ya sí tiene un valor cultural suficiente como para ser considerados. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, yo... El tiempo es un valor muy importante en la percepción del patrimonio. Parece que no tenemos dudas que las iglesias románicas son de gran valor patrimonial, pero ¿lo eran para los coetáneos de esa época? Es decir, las manifestaciones artísticas, perdón, y no te dejaba hablar, las manifestaciones artísticas o incluso constructivas que estamos teniendo hoy en día, ¿qué pensarán dentro de 200 años de ellas si subsisten? Yo, punto número 1, estoy en contra del término feísmo. Primero, no es un término académico, Bien. no es un término científico, es un término Perfecto. inventado, es un término que solo se utiliza en Galicia cuando hay ejemplos mucho peores en otros sitios. Entonces, no somos inteligentes, para mí, en utilizar ni el término feísmo, ni fermosismo, ni ningún otro, ¿no? Yo creo que entiendo perfectamente lo que has comentado. En el contexto gallego es un poco diferente, ¿no? Porque no es el uso de materiales nuevos, ¿no? Es el uso de materiales, bien por falta de recursos, no lo sé, bien por reciclar algún material, tampoco lo sé. Y yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una es la poca sensibilidad o conocimiento que tienen las personas, ¿no?, que hacen ese tipo de actuaciones. Y luego me vas a permitir, Belén, a diferentes escalas, la inacción de la administración pública. Porque una casa inconclusa, dejarla en ladrillo, no es un material nuevo, es un material de los romanos, que es una cosa que no debería permitirse. Entonces hay dos problemas importantes, ¿no? Uno, debemos apostar en informar, en divulgar, en sensibilizar, y otro,
a veces los mecanismos de Visuales. las administraciones públicas deben velar también por evitar ese tipo de productos o de subproductos, llamémoslo como queramos, ¿no? Con relación a la pregunta anterior, al tema de dicotomía ciudad-rural, ¿no? Yo creo que si una cosa tiene esencia de romper esa dicotomía es precisamente la infraestructura verde, ¿no? Hay un concepto que es el continuum naturale, que realmente es atravesar, ¿no?, las ciudades y transformar e hibridar la parte verde con la parte urbana, ¿no? Es cierto que hay ciudades que son más sencillas, las ciudades ex novo, ¿no? De hecho, la infraestructura verde en Estados Unidos es muy sencilla de aplicar, pero en ciudades históricamente como Milán, como Ávila, como Lugo, son muy complicadas, ¿no? Lo que está claro es que siempre hay diferentes soluciones que se pueden implementar, ¿no? Y dos ejemplos. Había a mediados del siglo XX un biólogo de formación y urbanista de profesión, que es Patrick Geddes, no sé si os suena, el padre del término conurbación, ¿no?, que él trabajaba haciendo planes de urbanismo, ¿no? Los más conocidos son el de Tel Aviv y demás, y él buscaba transformar lo que él denominaba como almacenes humanos, que en las ciudades de los años 20 o principios del siglo XX, en unos entornos más hibridados entre la parte verde y la parte natural. Y uno muy cercano, en Coruña, el padre de la finca de la Quinta de los Molinos, de Madrid, esa finca fantástica de almendros, ¿no?, primer catedrático de urbanismo en España, Cort, hizo el plan de urbanismo de la ciudad de Coruña del año 46. En ese plan de urbanismo, él proponía grandes espacios verdes, parques y jardines conectados con elecciones arboladas, es decir, era un plan de infraestructura verde. Ese plan fue desestimado, metido en un cajón, porque los arquitectos municipales entendían que era un exceso de espacio verde público. Un exceso de espacio verde público. A partir de ahí pasó lo que pasó en Coruña, especulación, y tenemos una de las ciudades más densas de España, la número 12, y tenemos barrios que tienen 35.000 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿eh? Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, yo creo que la infraestructura verde, con diferentes soluciones, no hay soluciones genéricas, es una solución fantástica para mejorar, obviamente, esa ruptura de la dicotomía natural y urbano. Nos están avisando que se nos acaba la vida que nos habían dado aquí y que pasemos a preguntas del público. Se nos ha quedado lo de los eucaliptos, por en medio, pero bueno, a ver si alguien del público lo quiere preguntar. Por allí tenemos una... Estupendo. Bueno, soy Xosé Allegue y me toca actuar en una mesa mañana a las 10. Quería hacer una pregunta, yo creo que a Belén do Campo, a quien conozco de La Coruña hace muchos años, aunque no te acuerdas de mí, pero hace muchos, yo creo que dentro de las competencias de tu dirección xeral está la de la declaración de parques naturales, ¿no? O es medio ambiente, quizás, es la tuya, ¿no? Yo te quería preguntar por ese instrumento, en concreto, el parque natural, y yo estoy pensando en uno de los muchos casos de los que podíamos hablar, ¿no?, pero en el que yo he participado, digamos, como ciudadano, un poco apoyando iniciativas, que es en la montaña del Courel. Sabes que es una reivindicación que ya tiene unos años, la de la declaración de parque natural, que yo creo que es un instrumento, desde mi punto de vista, para favorecer el desarrollo endógeno, para favorecer la fijación de población, la creación de trabajo, porque evidentemente obliga a las administraciones a hacer inversiones estructurales, ¿no? No en el mantenimiento del paisaje, sino en el mantenimiento del territorio. Esta diferencia entre paisaje y territorio, algo habéis hablado antes, pero me parece fundamental. Era preguntarte cuáles son las ventajas que tú ves, en el caso concreto del Courel o en cualquier otro, de la declaración de parque natural y cuáles son las dificultades. Gracias. Sí, vamos a ver, la comunidad autónoma, por las competencias que tenemos y además avaladas con la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, nos da competencia, pues que algunas de las figuras es la propia administración quien puede tomar una decisión a la hora de declaración de un parque natural, declaración pues de algún otro espacio, como puede ser en este caso Reserva de Biosfera, Ribera Sacra, que fuimos nosotros quienes tomamos esa iniciativa, igual que los ayuntamientos puede ser quien de tomar la decisión de declarar un ENIL, un espacio natural de interés local, o un particular, un EPIN. En ese caso, lógicamente, la Administración ve sobre el terreno las figuras que tenemos actualmente
que son muchas. Es decir, nosotros tenemos un 52% del territorio gallego bajo el paraguas de alguna figura de protección. En este sentido, si bien es cierto que la parte del Courel, por la que tú te interesas, hace unos cuantos años se había debatido, se había hablado de el por qué no declararlo un parque natural. Pero si bien es cierto que por el medio se introdujo otra figura, y otra figura en este caso de instrumento internacional, que es o Xeoparque do Courel. Es decir, es otra figura que va amparada, que nosotros también la tenemos recogida dentro de nuestra propia legislación autonómica y que además va amparada, bueno, y aprobada por el Comité de Xeoparques estatal y avalada por el Xeoparque, en este caso la figura internacional. Para nosotros es una figura que es a proteger y que puede ser compatible con el resto que tiene el espacio. Es verdad que la parte del Courel es una parte que tiene en cierta medida un alto porcentaje, por no decir, yo creo que el Folgoso do Courel es el concello de Galicia que tiene más porcentaje en este caso de Red Natura. Y el que tenga ese porcentaje de Red Natura ya tiene de por sí también una cierta protección. Nosotros en este momento no estamos abriendo ni un debate ni tenemos encima de la mesa, ¿no?, el poder tomar una decisión de declaración del Courel como parque natural. Nosotros en este caso, como administración, sí somos quien de colaborar y ayudar para reforzar, en este caso, las dos figuras. Por un lado, el Courel está dentro de la propia Reserva de Biosfera, Ribeira Sacra, porque no se dejó solo Reserva de Biosfera Ribeira Sacra, estos ayuntamientos en contorno a la Ribeira Sacra, sino que dimos un paso más y llegamos pues, a las Serras de Oribio, Concello de Tracastela, y llegamos a la parte de Courel. Y ahí tenemos una protección. Y precisamente dentro de esta Reserva de Biosfera pues, hay que poner en valor esas zonas núcleo. Y esas zonas núcleo que están conformadas fundamentalmente por la zona de Courel. El que no tenga la figura de parque natural no significa para nada que pueda tener ninguna desprotección, sino todo lo contrario, porque la protección que puede tener el Courel en cierta medida es por ese porcentaje alto que tiene dentro de Red Natura, y eso sí que ahí marca las reglas del juego, y que después a mayores vaya amparado en una figura internacional, poniéndola dentro de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera. A mayores, pero ya desde el punto de vista geológico, ya tenemos claro lo que es el Courel como una zona de referencia, esos tres concellos que les han declarado, bueno, pues, y en este caso parque, en este caso desde el punto de vista geológico. Pero el que no tenga ese amparo como parque no significa para nada que no tenga esa protección, porque la protección la tiene igual. ¿Hay alguna otra pregunta? Desculpade, incidir un poquinho máis no tema dos eucaliptos. Se en algún momento pues, na comunidade temos pensado frear un pouco a expansión desa árbore tan a medio e longo prazo dañina para contorna toda onde están, ou que plastemos por saber algo, ou nesta zona como é a nosa, neste caso que estamos a falar, se hai limitacións ou monocultivo de eucalipto. E por outra banda, aínda que isto xa non sería cultivo, serían as mimosas, as acacias, que cada ano prácticamente duplican o seu espazo vital en detrimento do resto das especies. Grazas. Bueno, yo voy a contestar porque yo voy a decir lo que desde la Administración en este caso estamos haciendo, y además precisamente pues me das una gran oportunidad. Me das una gran oportunidad porque precisamente dentro de las actuaciones que nosotros estamos a realizar, y en este caso desde la Consellería de Medio Ambiente, desde la Dirección Xeral de Patrimonio Natural,
dentro de los fondos Next Generation de resiliencia, componente 4, es decir, biodiversidad, las comunidades autónomas fuimos quien de tomar decisión hacia dónde íbamos a actuar, ¿vale? Y dentro de esas decisiones que nosotros tomamos, pues una de las actuaciones que estamos llevando a cabo en todos los espacios, fundamentalmente en zonas de natura, en parques naturales e incluso en reservas de biosfera, es la eliminación de exóticas invasoras. Y en este caso, el tema de las acacias es un asunto que nos ocupa y que nos preocupa. Y por ello, además, dentro de las líneas de la Reserva de la Biosfera, claramente tenemos un hito, y tenemos un hito no solo Galicia, no solo todas las comunidades autónomas, sino que todos los Estados miembros se nos marca un hito, que el hito son las hectáreas. Y en base a eso, nosotros tenemos el cumplimiento de tener que hacer acciones. Y nosotros hemos priorizado en ese caso lo que es la eliminación de las exóticas invasoras. Independientemente con el eucalipto, que nosotros el eucalipto, lógicamente, es una especie alóctona, no podemos decir que somos todos conscientes que hay zonas de Galicia pues donde la producción forestal es mayor que en otras. Es decir, yo en esta zona, si tengo que decir algo, qué producción diría la Ribera Sacra, yo hablaría de la viticultura en este caso. Pero si bien es cierto que nosotros defendemos un paisaje agrario de mosaico, que sí sería lo ideal y no en sí todo lo que sea pues un monocultivo. Está claro que todo tipo de plantación forestal, sean pinos, sean eucaliptos, sabemos todos que si tenemos que hacer una plantación de más de 10 hectáreas, eso va en una evaluación ambiental ordinaria y por lo tanto no solo vamos a informar desde la producción forestal, que son en este caso el órgano sustantivo el que lo realizaría, sino bueno, pues, otros órganos competentes como puede ser Patrimonio Natural, como puede ser el Instituto de Estudios del Territorio, como puede ser Turismo, es decir, vamos a informar dentro de esa evaluación. Y dentro de esa evaluación, no solo desde el punto de vista de producción, sino desde, por un lado, lo que puede afectar al paisaje, y ahí el IET sí que va en esa línea. Nosotros podemos hacer referencia a lo que me puede afectar en un hábitat o en unas especies determinadas, cualquier tipo de plantación o cualquier tipo de instalación. Yo creo que en eso nosotros estamos amparados por una normativa y esa normativa es la que en un momento dado va a decir si algo se puede hacer o no se puede hacer. Yo no voy a hablar del monocultivo, ¿por qué no? Porque vamos por Galicia y vemos diferentes ámbitos de cultivo, pero en la línea de nosotros en ciertos parques naturales vamos a hacer pues, algunas actuaciones, como va a ser, por ejemplo, en el Parque Natural de las Fragas de Orenme, donde entendemos que tenemos que preservar también pues, la fraga y donde sí que hay importante, bueno, parcelas, es decir, ahí además es la cantidad de parcelas que nos encontramos y sobre todo, bueno, pues tiritas de parcelas, de mucho minifundio, que a veces cuando queremos actuar, pues también es costoso desde la propia administración, pero sí que queremos preservar y vamos a hacer pues una actuación, en este caso, pues de compra de alguna parcela y para hacer esa restauración, esos casos de eliminación de invasoras, de eliminación también de eucaliptos, bueno, pues para dejar ese espacio a lo que es la fraga. Entonces, eso lo estamos haciendo y lo vamos a hacer durante este año y el año que viene en diferentes zonas de Galicia, independientemente que la actividad forestal es una actividad que no podemos mirar para otro lado, que existe también en Galicia, pero bueno, que creo que en función del espacio, en función de la zona, o se puede desarrollar una actividad determinada o no se puede desarrollar una actividad, o se puede desarrollar una actividad que puede estar condicionada en esas autorizaciones, como así lo hacemos. No es cuestión de yo hago esto porque quiero, no. Tenemos unas normativas vigentes que nos amparan y que nos dan esas opciones a la hora de informar sobre una cosa se puede hacer en una zona determinada o no se puede hacer.
en ese caso. ¿Hay alguna iniciativa particular en relación al cultivo de eucalipto que hace alguna pequeña modificación? Es decir, en lugar de ser para uso de pasta de papel, es para uso maderero realmente. En la zona de Mondoñedo hay un sitio Extravada, una empresa que se llama Maderas Villapol, y han conseguido, primero empezaron con su terrenón, lo que era propiedad de ellos, y han conseguido convencer a todos los vecinos, la zona limítrofe, para que cultiven el eucalipto de un determinado modo, que lo cultiven concentrado en determinadas zonas y el resto del territorio no lo tocan. Con lo cual, yo os recomiendo ir a hacer la visita, porque es que se está recuperando el bosque autóctono mixto, variado, rico, sin hacer nada más que poner un poco de orden en el cultivo del eucalipto. Y, además, la rentabilidad de esa madera es muchísimo más alta que la que se ve. Bueno, yo es que vivo en la costa, vivo en Vilagarcía de Arousa y claro, aquí estoy viendo por la ventana y casi no veo eucaliptos, pero por allí no veo otra cosa que no sean eucaliptos, claro. Y eso sí que es, además de que produce otra cosa, y perdonad que me esté erigiendo en preguntante del público, además de que produce otra cosa y es como una especie de falta de respeto de la población por ese territorio, porque yo voy mucho por el monte haciendo senderismo, también voy con un caballito que tengo, voy mucho por el monte. Y no sabéis la cantidad de residuos de todo tipo que hay en esos bosques de eucalipto, que no son bosques, en esas plantaciones de eucalipto. Y eso no se ve en otro tipo de plantación tampoco. Por eso lo he llamado feísmo, aunque no me gusta el término tampoco, lo ataco visceralmente. Es algo, como decías, de aquí, de Galicia, yo no lo había oído nunca. No lo había oído nunca. No, se produce en todos los sitios, pero aquí se le ha puesto ese nombre que yo detesto totalmente. Estoy de acuerdo contigo, pero como se llama así, nos tenemos que entender. Le llaman así, no se llama así. Bueno, pero para entendernos. Más preguntas, que si no estoy yo aquí con el loro. ¿Más preguntas? Un tema yo, si no, Sí. 30 segundos, ¿no? Biodiversidad, ¿no? En el mundo de la agricultura y en el mundo de la parte forestal, ¿no? En la agricultura hay estudios catalanes que dicen que el tamaño máximo ideal de una parcela agrícola debería ser 3,5 hectáreas, 4 hectáreas, a nivel de conservar la biodiversidad, ¿no? Todo ello rodeado, obviamente, con plantaciones de polinizadores, etcétera, etcétera. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del eucalipto, ¿no? En el propio documento del Atlas de Paisaje de esta zona hablan de un crecimiento masivo de suelo ocupado por eucalipto. En Galicia hay un problema importante porque el suelo que está clasificado como suelo agrícola no puede ser utilizado como suelo forestal. Y hay un cambio de uso totalmente ilegal por parte de la población. Y es un cambio de uso que debería estar también vigilado por la administración competente. Porque es totalmente ilógico. Ilógico porque estamos perdiendo, sacrificando suelo altamente productivo agrícola para hacer suelo forestal. Que, insisto, la ley de Montes de Galicia lo prohíbe y nadie lo vigila eso. De hecho, ayudas para la PAC, hay gente que pide ayudas para la PAC, va allí el inspector, ve que ha habido un cambio de uso, dice no ha lugar porque hay un cambio de uso. Oiga usted, si hay un cambio de uso ilegal, notifíquelo. Entonces, bueno, lanzo el guante de inspeccionarnos y vigilarnos unos a otros. Autorizables. Bueno, no algunos, todos son ilegales. Hay cambios de uso autorizables porque sí que la normativa lo permite. Tanto de forestal como agrícola como a la inversa, que también se nos da el caso. Sí. Es decir, Nos han zona matado. forestal que querían hacer Nos han matado, ya Ah, se nos acabó la Nos han vida. matado. Solo era para puntualizar Sí. eso. Pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a la organización y muchas gracias al público y nos vemos pronto en otra de estas.